Bien, en esta segunda parte de la Edad Media haré un poco de mayor énfasis en el método de enseñanza y quizás algunas pistas de cómo se aprendía muy grosso modo en la Edad Media, aspectos que hoy se entienden como, digamos, pedagogía como tal. Entonces, esta segunda parte va a enfatizar sobre esos elementos que ya lo había anunciado en la entrega anterior. La educación de la Edad Media. Como habíamos dicho, con frecuencia se piensa que la Edad Media fue oscura, fue gris, fue tenebrosa, muerte, bueno, todas las edades de la historia han tenido eso. Pero en especial queremos, con la visión o con los lentes de la educación, comprender que la Edad Media no fue eso. Porque, como lo decía en su momento, la educación de la Edad Media fortalecía el espíritu humano. O sea, no podemos negar la fuerza de la pandemia, la fuerza de la humanitas, que procuró de alguna manera un espíritu por la perfección del hombre, del ser humano. Y cuando llega el componente cristiano, cuando llega el componente del evangelio, cuando llega el componente institucional de la iglesia, como digamos una organización, una institución que organiza la educación, pues obviamente viene el componente teológico o el componente espiritual o el componente trascendente que de alguna manera ayuda como a orientar y ampliar el horizonte del ser humano, digamos como una dimensión más. Entonces decíamos anteriormente que la formación moral es fundamental porque, digamos, no, la educación no propende solamente en la Edad Media para fortalecer el intelecto o para crear solo eruditos, no. Había una intencionalidad por un camino moral y obviamente la moral era cristiana, obviamente la moral tenía unas bases bíblicas, teológicas, que de alguna manera buscaban un respeto a unos preceptos, un respeto a un conjunto de mandamientos, unos directamente de la Biblia y otros obviamente construidos por el magisterio de la iglesia, tratando de ser fiel a la manifestación de Dios a través de el libro sagrado de los católicos y los cristianos. Pero no se perdía el horizonte de la formación intelectual, inclusive fue la Edad Media la que consolidó una serie de metas, procedimientos, lo que llamamos en el siglo XXI, tácticas muy concretas para fortalecer el intelecto. Y por eso no podemos negar o no podemos caer en la opinión vulgar, por decirlo de alguna manera, que en la Edad Media todo fue malo. No, aquí hubo un profundo énfasis en el diálogo entre la razón y la fe, entre la virtud y la razón. Y por eso nacieron las universidades de estudio general, para entablar diálogos, ¿sí? Y sin imponer. Obviamente había una fuerza muy poderosa, institucionalizada, como lo era la iglesia, la monarquía del momento, las relaciones político-religiosas. Obviamente no podemos negarnos que existía un vínculo ahí muy fuerte. Y por eso también, digamos, la Edad Media, 1000 años formando el espíritu, 1000 años formando la dimensión religiosa y trascendental a través de verdades de fe que se fueron revelando según, digamos, la doctrina y las bases del cristianismo, partiendo del evangelio, partiendo del magisterio de la iglesia, con la tradición de la patrística, de la escolástica, hasta consolidarse, digamos, inclusive con Santo Tomás con la Suma Teológica, en un edificio teológico que también buscaba formar la razón, formar la libertad, formar la voluntad, formar el ser integral como tal. Tanto así que se buscaba precisamente el estado de virtud, el estado de perfección, que no era otra cosa que pues llegar a ese estado de imagen y semejanza de Dios, que es perfecto, que es misericordioso, y que buscaba un hombre capaz de, digamos, más allá de imitar, de estar al nivel de un Jesús del Evangelio, capaz de traer un nuevo mensaje frente a las condiciones en las que se vivía en esa época. Entonces hay una lectura también, una formación integral. También allí, no con ese mismo término, pero si era un intento de perfección humana o perfeccionamiento humano o perfectibles, como llamaría Tomás de Aquino. Habíamos dicho que sí, hay una salida del mundo feudal donde se buscaba precisamente seguir defendiendo la fe, la apologética, frente pues a movimientos que
digamos, desdibujaban las verdades de fe, pues sí, se utilizaron métodos bastante radicales en la época, como las referencias históricas sobre la Inquisición como tal. Pero bueno, lo importante aquí es esto, que la Edad Media, pedagógicamente hablando, eh, formó el espíritu crítico, el pensamiento crítico con el que se abriría el Renacimiento, y gracias a ese pensamiento crítico fue que obviamente en la Ilustración, en el movimiento, movimientos que, digamos, querían separar lo que es la razón, lo que es la filosofía de preceptos religiosos, pues fue gracias a ese pensamiento crítico que se fue sembrando a través de los años, de los siglos, de la historia. Entonces digamos que hay un aporte maravilloso en la formación intelectual porque lo interesante allí es que se suscitaba la subjetividad, término que no existía en esa época, pero que lo leemos desde hoy, para convertir al ser humano como protagonista activo de su destino, en lo temporal y en lo eterno. De tal manera que anécdotas muy rápidas son Tomás de Aquino en sus primeras clases en la Universidad de París no vino a decir Dios existe y estas son las pruebas de la existencia de Dios, sino que es una pregunta, ¿Dios existe? Obviamente a todo el mundo se le vino encima porque preguntar pedagógicamente Dios existe era como ofender la fe. Y la respuesta de Tomás de Aquino, palabras más, palabras menos, era esa. No, no, aquí no estoy poniendo en duda la fe, pero si no responden, pongo en duda la razón. Entonces ahí es un ejercicio de exigirle a la razón que tenga un pensamiento crítico fuerte y lógico. Por eso hay unas categorías didácticas que se fueron presentando, digamos, en la medida en que las universidades y la reflexión sobre la enseñanza se iba incrementando. Categorías didácticas como la liberalidad lectora, es decir, la lectura era fundamental y sigue siendo fundamental. Y liberalidad porque es que se eligió, por ejemplo, que usted leyera después de los libros que el profesor o el Magister Dixit digamos, ofrecía como lecturas obligatorias, digámoslo así. Ahora bien, escoja lo que usted quiera leer y creamos una disputación, ¿cierto? Bien interesante. El arte de la dialéctica, hombre, el arte del diálogo, el arte de la discusión, el arte de que diga su argumento, yo digo un mío, encontremos las debilidades en nuestros argumentos y busquemos que este arte de dialogar, la dialéctica, sea un diálogo fructífero para crear algún tipo de premisa, sentencia o una determinación final sobre un aspecto. O sea, se promovía la horizontalidad en el diálogo en la academia. De pronto no así en la iglesia o no así en la religión como tal, pero en la academia era el diálogo como tal. Uso de la escritura, fundamental. La escritura en la Edad Media fue maravillosa, más cuando la esperanza de vida era de 50 años. Tomás de Aquino murió a los 49. Entonces imagínense, uno tenía que ya a los 30 años tener una producción escrita bastante amplia porque la esperanza de vida era, bajo la mirada de hoy, siglo XXI, muy corta. Pero para ellos era suficiente llegar a los 50. Si pasaba a los 50 años, mejor dicho, era un maestro, era un anciano sabio. Entonces la escritura tenía un vínculo importante precisamente porque es la cultura del libro. La cultura del libro es la cultura occidental, europea. En el libro no solamente está el conocimiento, sino la construcción del conocimiento, del saber. Por eso lectura y escritura de los libros tradicionales que hoy tenemos es la cultura del libro, fundamentalmente eso. El tema de la memoria, tan satanizada y tan fuertemente criticada. Digamos que la memoria era importante porque dejar en la memoria, ¿cierto? Los principios de la verdad, los principios del saber, era perpetuar de alguna manera en la mente humana, en el espíritu humano, las verdades de fe. Por eso la memoria no es satanizada, como hoy se sataniza, no, es que todo se grababa de memoria, no. La memoria era la capacidad que tenía el ser humano de guardar en su ser, de guardar en su existencia, de guardar en su corazón, en este caso, por ser teológico el momento, pues las verdades de fe y las otras verdades. Por eso la memoria tenía un resguardo importante. Y por eso decíamos que la memoria no estaba en los libros, la memoria está en el ser humano, porque a través de la memoria
pasamos de información a conocimiento, y el conocimiento no está en los libros, el conocimiento está en el ser humano que lo construye, lo critica, lo supera y trae otras cosas nuevas. Y obviamente todo esto tiene que ver con el principio de la acción, es decir, todo lo anterior desemboca en que, bueno, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a ser médico? ¿Va a ser filósofo? ¿Va a ser teólogo? ¿Cierto? Eh, ¿Va a ser abogado o el derecho? ¿Qué va a hacer? Entonces, estos principios de la acción implicaban que todo esto debería redundar en la acción del hombre, en las dimensiones de la acción, como se ha llamado también en la filosofía de la educación tomista, en la filosofía que dice que el ser humano se desarrolla en unas dimensiones de la acción, pero con un estudio riguroso. Ahora bien, el contenido de la pedagogía, es decir, el contenido, o sea, que, en esos términos, ¿qué se enseñaba? Pues obviamente las artes liberales. Artes liberales que, con los términos de hoy, unas fomentaban el pensamiento lógico semántico, la retórica, la gramática, que ayudaba precisamente a tener consistencia en los argumentos, en las premisas. Ahí hay una lectura muy interesante de Aristóteles, cuando ya se permitió leer a Aristóteles, es comprender una premisa bien organizada, una lógica en la expresión, así no sean expresiones verdaderas, pero eran precisamente bien construidas. Y obviamente el pensamiento matemático, ¿no? Que era simultáneo, es decir, comprender el mundo en términos de cantidad, en términos de matematizarlo. Por eso, hoy entendemos por qué muchos de los medievales eh, tenían un conocimiento muy integrado. Sí, Leonardo da Vinci, por ejemplo, con el que se abre o se va a hacer, se abre y se cierra una época, ¿no? Con Leonardo da Vinci, que matemático, que filósofo, que escultor, que mecánico, que, bueno, en fin, todo lo que sabemos de Leonardo da Vinci, porque era ese tipo de pensamiento no dividido, sino comprendido como una unidad. Usted piensa el mundo a través de las letras, pero también piensa el mundo a través de los números. Importantísimo eso. Que las siete artes liberales también de alguna manera era el contenido pedagógico de la Edad Media, porque por un lado era el trivium como el pensamiento lógico semántico, o sea, el saber las reglas de la lengua, ¿cierto? El saber discutir con el otro a través del lenguaje y sobre todo de crear una argumentación de su opinión, o sea, la retórica, no la retórica de hoy de los políticos, no es la retórica del tiempo de la Edad Media cuando usted oraba, el orador, y tenía una consecuencia argumentativa. Esa era la retórica. Entonces, saber escribir, saber dialogar y saber argumentar. Algo interesantísimo. Y la pedagogía, obviamente, basada también en el contenido del quadrivium, es precisamente esa otra parte, el pensamiento lógico-matemático, es decir, el cuerpo geométrico, la medición aritmética, la música como matemática y obviamente la astronomía como esa, comillas, creación que hace posible que se comprenda el cosmos como creación, pero también se puede conocer, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando se presenta este proyecto de formación en toda la Edad Media, se fue creando, digamos, un sistema de aprendizaje basado básicamente en tres etapas: Lectio, Quaestio y Disputatio. Es decir, lea, pregunte y agarrémonos aquí peleando acerca de las disputas que vayan apareciendo. Por eso cuando hablamos de lectio, o sea, una lección, una lectura, los estudiantes primero tenían que con el profesor leer el texto literal, hacer comentarios sobre las autoridades que estaban allí, como la Biblia, los padres, la patrística, los primeros padres, obviamente con base en las artes liberales, y convendios, compendios, sentencias, sumas, y sobre eso se hacía lectura. ¿Qué se hacía? Se hacía una introducción, o sea, una contextualización. Y estamos hablando de la Edad Media. Había una exposición, es decir, de esos temas, es decir, había una lectura literal, había un análisis de interpretación de eso literal, o sea, no se queda con la letra escrita, sino bueno, ¿qué quiso decir esa frase, ese texto, ese párrafo, ¿no? Y por último, la interpretación profunda del texto de la sentencia, es decir, bueno, todo el texto, no solamente una parte, todo el texto habla de esto, es decir, sentencia como una interpretación en profundidad y en totalidad.
Y había obviamente las conversaciones entre maestros y estudiantes, ¿sí? De ahí vienen los coloquios, ¿cierto? Que nos ayudan a esclarecer lo que para el estudiante queda oscuro. Es decir, no, no entendí esa vaina, ¿yo qué hago? Entonces aparece el diálogo con el maestro. Y por último, que era casi trabajo de los estudiantes, era crear comentarios sintetizados de otros autores. Es decir, listo, ya hicimos todo ese proceso, ahora comenzamos a hacer glosas, es decir, comentarios que sintetizaran los argumentos. Lo que hoy llamamos RAE, ¿no? O las reseñas también. Que la cuestión, es decir, ahí viene el problema. Es decir, una cosa es lo que yo leo con todo ese procedimiento y otra cosa es, bueno, ¿qué hay allí que se pueda convertir en un problema? ¿Qué hay allí que no entienda? ¿Cuál es el problema que plantea esa lectura? Entonces también viene toda una caracterización sobre qué se hacía en esa cuestión. Es decir, el texto como elemento material y básico, se partía del texto como tal, por eso llamamos a Europa la cultura del libro, la cultura del texto. Argumentos contradictorios o insuficientes que necesitaran, digamos, críticas sobre su verdad y la discusión sobre qué tan verídico o qué tan verdad es tal concepto, tal afirmación. Que el maestro, por ser maestro, Magister Dixit significaba el que habla, o sea, el maestro que habla, ahora sí puede hablar porque está bien preparado. El maestro situaba la controversia y sacaba las dudas en la enseñanza, ¿no? Y finalmente era el dictamen del maestro, el juicio final sobre el dominio, ya sabiéndolo, pero dejaba discurrir la discusión para que al final cerrara con un dictamen o cierre final. Y digamos, el problema no sería, la lectura no sería sencilla sin problema, pero si no hay diálogo o disputación entre los que están haciendo la lectura y encontrando la cuestión, el problema, pues sería, no sería un trabajo completo. Entonces la Edad Media se pensó, bueno, discutamos, o sea, disputation. Y habían dos formas, la ordinaria y la libre. La ordinaria, pues digamos que era una controversia argumentada entre dos o más profesores sobre una cuestión, una problemática, buscando una solución. Y los asistentes, después de esa discusión, digamos, intervenían con objeciones, con otras temáticas, con otras discusiones. Y después de que los profesores, había una categoría de profesores, estaban por debajo de los maestros o Magister Dixit, ¿no? Entonces, cuando los maestros ya terminaban su disputa, llegaba el Magister Dixit, decía, bueno, gracias por su discusión, se comprendieron las dos partes, el tema es este y la sentencia es esta, es decir, la determinación. La disputa libre, pues como su nombre lo indica, es una reflexión, una discusión sobre cualquier cosa, ¿sí? Una deliberación sobre cualquier cosa. Y sobre esa cualquier cosa podía durar meses, años sobre una cosa y llegaba el momento preciso de, bueno, disputemos sobre eso después de ese estudio. Por eso se daban 2 veces al año en las facultades de arte, sobre todo medicina, derecho y teología, para pensar, digamos, dialogar de manera libre cualquier cosa, ¿sí? Que el Espíritu Santo, o que el cosmos, o que los colores si son colores, o que si las cosas son lo que dicen los nombres, y bueno, y se generan todas las discusiones ahí del caso. Este era un análisis muy, muy grosso modo sobre precisamente este recorrido que se quiso hacer un énfasis sobre esos aspectos muy concretos sobre, comillas, técnicas de aprendizaje y técnicas de enseñanza en la Edad Media, lo que despuesito se llamaría pedagogía. Muchas gracias.